¿Qué tal, alumnos? Buenos días. Eh, el día de hoy vamos a empezar con el primer tema o punto de su libro de la DUNI para para el segundo trimestre. Pero ya que todavía no tienen su libro, entonces voy avanzando la clase un poquito, ¿no? Claro. Entonces, vamos con tabla periódica, ¿ya? Un poco de historia de tabla periódica. Mm, mm. Sí, sí tienes que copiar. Vas a copiar lo más saltante, por favor, ¿ya? No, no todos, no, no todos son. Ahora, espera un momento. Ya, el título es La tabla periódica de los elementos. Este sería parte uno, ¿no? Y lo otro ya, vamos a ver propiedades, problemas. Ahora solamente es tabla periódica de los elementos, historia y un poquito más. Y un poquito más. A ver, vamos a ver esto por acá, para que no moleste. Un momento, déjenme ordenar un poco para que pueda poder contestarles. Ya, listo, ahora sí. Sigamos. Entonces, ustedes, yo les hablé acerca del átomo, ¿no? Claro, cómo buscaron, ¿no? Conocer la composición de la materia, ¿no? Y dentro del estudio de la composición de la materia se estudió cómo se dio una teoría que se pensaba que estaba compuesto por agua, fuego, aire y tierra, ¿no? Y que debido a las circunstancias como el amor y el odio, las moléculas se juntaban, si había amor y si había odio, las moléculas se separaban. Así se pensaba antiguamente en la antigua Grecia, ¿no? Hasta que, pero también hubo un griego importante como Leucipo y Demócrito que aportaron una idea que era revolucionaria en su tiempo, ¿no? Y también, pero no se le dio la gran importancia. El título es este. Entonces, al no darle una gran importancia, se le olvidó. No viene después hasta muchos siglos después, en que se toma otra vuelta esa teoría y se basa en qué, en que toda la estructura atómica, toda la materia está compuesta de átomos. ¿Saben? Partículas esféricas, indivisibles, indestructibles, eternas, ¿no? Entonces, viene John Dalton y da esa teoría. Y eso fue sobre cómo están formados. Y luego se da el estudio de los átomos poco a poco, ¿no? Dice, entonces, y comienza a mejorar. Ese fue el primer momento, uno de los grandes momentos de la química, de qué está formada la materia, ¿no? Ahora, importantísimo también es, ya tú ya sabes de qué está formada la materia, ahora, ¿tú cómo lo vas a clasificar? Porque si tú vas a estudiar algo, tienes que tener un orden, ¿no? Entonces, ese es el segundo también gran momento de la química. Debido a la presencia de los elementos químicos en los componentes orgánicos y inorgánicos, fue necesario clasificarlos y ordenarlos, ¿no? Entonces, vamos a ver acá, Jacob Berzelius y William Proust. Primero, Jacob Berzelius realizó el primer esquema de clasificación de elementos químicos, o sea, los dividió en electropositivos y electronegativos. ¿Quiénes son los electros positivos? Los metales. Y los electronegativos vienen a ser los no metales. Entonces, William Proust, ¿qué dijo? Propuso que los pesos atómicos de todos los átomos son múltiples sencillos del peso atómico del hidrógeno. Es decir, el hidrógeno servía de materia prima para obtener los demás elementos químicos, ¿no? Entonces acá tenemos dos que dieron sus ideas, ¿no? Entonces, el que acertó acá fue, ¿quién? Berzelius, ¿no? Dando su primera clasificación, ¿no? Dividiendo en electropositivos y electronegativos. Sigamos. Esto seguro se acuerdan, esto ya lo han visto seguro el año pasado, el año pasado, desde primero, capaz desde primaria. Entonces, vamos a ver cómo estos científicos intentan clasificar ya los elementos. Uno de los primeros fue Johann Dobereiner,
¿cómo se llama su modelo? Las tríades de Obereiner, ¿no? Él intenta agrupar los elementos. Mira, a ver, un momento, mi lapicero virtual. Voy a ponerlo acá, para que no moleste. Entonces, ya, rojito. Las tríadas de quién? De Dobereiner, ¿no? La relación entre las propiedades de los elementos y sus respectivas masas. Entonces, las propiedades, dice que hay una relación entre las propiedades y sus masas atómicas, ¿no? Clasificó los elementos de 3 en 3. Mira, por eso se le llamó tríadas, ¿no? Con propiedades semejantes. Dice que tienen propiedades semejantes. Observó que el peso atómico del elemento intermedio era aproximadamente el promedio de los extremos. ¿Qué quiere decir? Fácil, ¿no? A ver, si este vale 40, un número más fácil, si este vale 40 y este valiera 60, entre comillas, 40 más 60, 100, entre 2, por lo tanto el del centro es el 50. O sea, si este fuera, digamos, a ver, un 8 y este fuera un elemento cualquiera que puede ser, a ver, un 22, 8 más 22, 30 entre 2. Digamos que este, entonces, el del medio debería ser ¿cuánto? 15, ¿no? Su masa atómica. Entonces, ¿cómo lo llamó esto? Las tríadas, donde la suma del primer elemento más el tercer elemento, todo sobre 2 es igual a ¿quién? Al segundo elemento. Esa era su tríada de Dobereiner. ¿Estamos bien? ¿Y en qué se basaba? En los pesos atómicos. No te olvides, casi siempre se van a basar ¿en qué? En los elementos, en sus pesos atómicos, ¿ya? Entonces, sigamos. El siguiente es el Newland, ¿no? Claro. ¿Él habla sobre qué? Sobre las octavas, ¿no? A ver, un momento. Listo. Ya. La ley de las octavas, ¿no? ¿Las octavas de quién? De Newland. Colocó los elementos descubiertos, que eran cercos a sentidos, en orden creciente en qué? Respecto a su peso atómico, recuerda. Siguen utilizando qué cosa? El peso atómico. Agrupa los elementos de 7 en 7. Agrupa los elementos de 7 en 7, de tal manera que el octavo tenía propiedades similares al primero. Entonces, por eso se le llamó octavas, ¿no? Entonces, vas para acá y vas para acá. Entonces, ya. A ver, veamos. Tenemos acá, mira. Voy a poner un check. Mira, ese es el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Y mira, y este sería, el sodio sería su octavo. Pero ese sodio comienza un nuevo, ¿no? Uno nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora es el octavo elemento sería del potasio. Pero también sería el primero de quién? De esta nueva fila, ¿no? Entonces, esa será su octava. ¿La octava de quién? De Newland, ¿no? Claro. Entonces, no te olvides eso, ¿ya? Entonces tú tienes las tríadas de Brenner y las octavas de Newland. Sigamos. Un momento, cambiar. Ya, listo. Ahora sí. Entonces, ahora, luego viene Dmitri Ivanovich, ¿no? O también llamado Mendeleev. Entonces, con este colorcito que es más resaltante, es importantísimo Mendeleev. Entonces, ¿por qué? Él que idea la primera tabla periódica, ¿no? Entonces, los 62 elementos los ordena basándose principalmente en las propiedades químicas de los elementos, para los que los comenzó a ordenar en forma creciente. Mira, los ordena él en forma creciente, pero respecto a quién? A sus pesos atómicos. Él sigue usando ¿qué cosa? Los pesos atómicos, ¿ya? Voy a ver si se puede, ¿ya? Entonces, es considerado ¿qué cosa? El padre de la tabla periódica. No te olvides. ¿Cómo es considerado padre de la tabla periódica? Porque fue el primero en proponer ¿qué cosa? Un modelo de filas y columnas. Entonces, no lo olvides, ¿ya? ¿Quién fue el primero en proponer un modelo de filas y columnas? Pues, y considerándole el padre de la tabla periódica a Mendeleev.
su tabla corta es una tabla, ¿qué cosa? Corta nada más, ¿ya? Está dividida en 8 columnas o grupos y el orden de cada uno indica la máxima valencia del elemento para formar óxidos o hidruros, de acuerdo al estado de valencia, ¿no? Asimismo, su tabla está formada por 12 filas. Mira, 12 filas o series que forman parte de a su vez, de 7 periodos. Entonces, esa era la tabla de quién? De Dimitri de Mendeleev, ¿no? Claro, es considerado padre de la tabla periódica y se basó en qué? En los pesos atómicos. Ellos, los anteriores que estoy hablando, siguen cometiendo el error. ¿Por qué? Se basan en los pesos atómicos. Tú debes saber que la tabla periódica moderna se basa en qué? En los números atómicos, ¿no? En el número Z, ¿no? Entonces, eso es uno de los grandes errores que tuvo. Entonces, sigamos. Entonces, esta era la tabla periódica de Dmitri Ivanov, de Mendeleev. Entonces, ¿ves? Esta es su tabla, ¿ves? Una tabla periódica corta nada más, ¿no? Entonces, siguiente. Luego, ¿qué viene? Luego viene la tabla periódica moderna. Acá lo utilizo un color, a ver, verdecito, para resaltar. La tabla periódica moderna fue basada en quién? En los experimentos de Moseley, y el que planteó la teoría fue Werner. Entonces, el experimento, entonces, Henry Moseley, por medio de los rayos catódicos, del experimento de los rayos catódicos, estableció que los números atómicos, escúchame, son la clave de la relación periódica de los elementos. Por lo tanto, él estableció una ley. ¿Cómo se llama la ley? La ley periódica moderna. ¿Y qué nos indica la ley periódica moderna? Esta ley periódica moderna nos indica que las propiedades de los elementos son en función periódica de su número atómico, o sea, Z. Entonces, las propiedades de los elementos son función periódica de sus números atómicos, o sea, en Z. Ya no se basa en la masa, sino se basa en ¿qué? Se basa en el número atómico, ¿no? Claro, entonces. Ya con esto, viene Werner y dijo, acá puedo sacar una buena teoría. Claro, y sin hacer nada. Entonces, la tabla periódica fue reestructurada ¿por quién? Por Alfred Werner. Alfred Werner reestructura la tabla periódica. ¿Estamos bien? Al crear una tabla periódica larga, ¿estamos bien? Para agrupar los elementos en orden creciente y sucesivo respecto al número atómico. Creo que ya lo sacó. Listo. Ariana creo que llegó a sacar. Sí, listo. Un eres sin capa. Ya. Como que en tiempo de pandemia no hay héroes. Ya, entonces sigamos. Entonces, espero que, mira, el que hizo el experimento de los rayos catódicos fue Henry Moseley, dando la ley periódica moderna, en la cual decía que se debe ordenar de acuerdo a su número atómico. Luego vino Alfred Werner, reestructura la tabla periódica y le hace una tabla periódica larga, basándose en qué? En el número atómico. Y así es como se forma la tabla periódica moderna, ¿no? Entonces, y así es como queda la tabla periódica, ¿no? Claro, mira, vamos a ver acá. Está intentado buscar una tabla periódica que se vea bonito y nítido, ¿no? Entonces, la tabla periódica que vemos acá, mira, ¿cuántos grupos hay? Tú tienes los grupos A, B, recuerda, tú tienes los grupos A y B, ¿no? Claro, dependiendo qué cosa. Si termina su configuración electrónica en S y en P, ¿qué va a ser? Este va a ser A. Pero si termina en D y en F, la configuración electrónica, ¿qué va a ser? B. Y listo, sencillito. No te olvides. Ahora, recuerda. Entonces vamos a dividir acá según, mira, según cómo termina. Estos dos primeros, ¿qué son? Estos son S. Estos que están acá, ¿qué son? Estos son P. El del centro, ¿quién es? Este es D. Profesor, acá hay dos líneas que están fuera. ¿Esto quién es? F, ¿no? Entonces, profesor, lo que son S, ¿qué puede ser? Puede ser S1 o puede ser S2. Y acá, P1, P2, P3, P4, P5 o P6. Y el D
El D va del 1 hasta, ¿dónde? Hasta el 1,10. Y el F va del 1, puede ser 2, y ¿hasta dónde va? Hasta el 14. Entonces, ahí están todos los elementos, están ahí. Por ejemplo, si hay un elemento que termina en S1, se encuentra en el grupo 1A. Y si termina en... A ver, un momento, entró alguien. Ya, listo. Y si termina en S2, es 2A. Profesor, ¿y si termina en P1, es A1? No. Recuerda, el único que mantienes ha sido más estable, purito, ¿quién es? El S. Si termina en S, ¿ves los electrones que tiene arriba? Sí, se le pone 1A o 2A. Profesor, ¿pero qué pasaría? ¿Qué pasa con los elementos que terminan en P, en D y en F? Fácil. Tú tienes que hacerle una pequeña suma. ¿Cuánto es la suma? Tienes que sumarle 2. Y tienes el grupo. Por ejemplo, si termina en P3, ¿cuánto le sumas? Le sumas automáticamente 2. Si termina en P3 más 2, 5. Es del grupo 5A. Si termina en P6, 6 más 2, 8. Entonces es del grupo de 8A. Profesor, ¿y si es D? Mira, si termina en D, fácil. Mira, si termina en D, si termina en D3, 3 más 2, 5. 5B. Y si termina en 1, 1 más 2, 3. 3B. Hay un caso especial, escúchame, hay un caso especial que si la suma te sale 8, 9 o 10, es del grupo ¿cuánto? 8B. No lo olvides, por favor. Si la suma en el grupo D, porque tú sabes que el D son los raros, el D son los especiales, acá, ellos en el D son los especiales. Si tú le sumas y termina en 8, 9 y 10, ¿qué grupo es? 8E, 8B. Profesor, ¿y si termina en D? A ver, ¿y si termina en D9? 9 más 2, 11. Le quitas el primer palito. ¿Cuánto te queda? 1, sería 1B. Y si fuera D10, 10 más 2, 12. Le quitas el primer palito, te queda 2, 2B. Y listo, sencillito, así nada más. Espero que esto no lo olviden. No te preocupes, esto lo vamos a ver mejor en la próxima clase. O de repente, tal vez, si nos alcanza el tiempo, lo vemos mejor ahorita, ¿ya? Entonces, si hay alguna duda, pregunta, me lo dejan saber ahorita, por favor, ¿ya? Entonces, sigamos. Si no tienen ninguna pregunta, parece. Entonces, así se van a ordenar. Los S, los P, los D y los F, ¿no? El P y el D se tienen que agregar, ¿cuánto? 2, ¿no? Para encontrar el grupo, ¿no? Profesor, ¿y cuál es el grupo que usted me está diciendo hace rato y no lo veo? Este es el 1. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Entonces, termina en P4 más 2, 6. 6A. Tienes que estar en esta fila, ¿no? Claro, tienes que estar en esta fila. Entonces, fácil. Entonces, ya ni se ve ya. Y entonces, esos son los elementos, ¿estamos bien? Entonces, ahora, sigamos. En color azulito. Entonces, así de más sencillito. Profesor, esos son los grupos, ya. ¿Cuántos grupos tenemos? Nosotros tenemos 16 grupos. ¿Por qué? Tenemos 1A hasta el 8A. Vamos, 8. Tenemos 1B hasta el 8B. ¿Cuántos tenemos? 16. 8, ¿no? 8 más 8, 16 grupos. Profesor, nosotros tenemos 16 grupos. Profesor, ¿cuántas columnas tenemos? Ahí sí viene el error. Recuerda que el grupo 8B está formado por ¿quiénes? Por el D8, D9 y D10. Entonces, ¿cuántas columnas tenemos? Tenemos 18 ¿qué? Columnas. Es una gran diferencia. No te olvides nunca, por favor, ¿ya? Entonces, ¿cuántos grupos tiene la tabla periódica? 16 grupos. ¿Cuántas columnas tiene? Así vamos contando las columnas, tiene 18. Ahora, ¿cuántos periodos tiene la tabla periódica moderna? 1, me voy a poner el colorcito, a ver. Verdecito. 1,
2, 3, 4, 5, 6 y 7. Profesor, entonces, ¿la columna es esto? ¿Que viene de acá hasta acá? Sí, ese es, no, ese es un periodo. Entonces, ¿cuántos periodos presenta entonces? Presenta 7 periodos. Entonces, es totalmente diferente a quién. ¿A quién es totalmente diferente? A las columnas, ¿no? Por tanto, ¿quiénes son? Tienes 1A, 2A, mira, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Entonces, mira, tienes 8 columnas del grupo, no, tienes 8 grupos A, 8 grupos B, tenemos 7 periodos, entonces tenemos 16 grupos y 7 periodos, ¿no? Claro. Y 7 periodos. Entonces, esa es la estructura de qué? De la tabla periódica moderna, ¿no? ¿Y todo se basa en qué? Profesor, ¿y todo se basa en qué? ¿En la masa atómica? No, ¿sí o no? Tú ya sabes que todo se basa en el número Z, ¿ya? Te escribo grandazo para que no te olvides, por favor, ¿ya? No creo que te equivoques. Entonces, la tabla periódica no lo tienes que copiar, por favor, si no Aymar se va a tirar un mes, ¿no? Entonces, no quiero que te distraigas un mes solamente copiando una tabla periódica, ¿estamos bien? Si puedes, lo imprimes, ¿ya? Lo pegas en tu cuaderno, o si no, la misma tabla periódica que está en tu libro del año pasado. O bájalo a internet, mejor, ¿ya? Entonces, pero es importante que tengas una tabla periódica en la mano, sí. Entonces, ¿puedes tener una tabla periódica en el internet mientras tienes las clases? Sí, normal. ¿Está bien? Esta tabla periódica me la bajo de internet. Entonces, ¿es necesario comprarte? No es necesario. Pero si puedes, si hay una tienda que está atendiendo a tu costado, de tu casa, por tu casa, y que no, de pasada no te den ya para COVID, entonces, voy a comprar, ¿ya? Entonces, un momentito, disculpen, ¿ya? Voy a pagarme. Disculpen la interrupción, un momento. Ya. Entonces, si tienen una tablita periódica en tu casa, por favor, eso siempre, cuando tengamos la clase de química, por favor, una mano en tu tabla periódica y otra mano en el bolsillo, ¿ya? Porque, mentira, otra mano en qué? Para que puedas resolver los problemas, ¿ya? Ya, entonces pónganse a buscar su tabla periódica, ya este sábado y este domingo. Si no, compren su tabla periódica. Y entonces, entonces sigamos con esto. Entonces espero que me hayan entendido un poquito de cómo está formada la tabla periódica, ¿no? La tabla periódica está formada de qué? Entonces, para terminar, entonces, rojito, está formada por grupos, ¿no? Claro. 3B, 4B, 5B. Y también está formado por qué? Por periodos, ¿no? Mira, periodos. Los periodos son las filas y los grupos son las columnas, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo sería entonces? Fácil. Cuando tú quieres encontrar un elemento, tú tienes que saber en qué periodo está, ¿ves? Y también saber en qué grupo está, ¿ves? En qué grupo está. Si tú sabes su grupo y su periodo, automáticamente ya conoces dónde se encuentra ese elemento, ¿no? Acá se encuentra, ¿ves? Entonces, así es como vas a ubicarlo. Con los grupos y los periodos. Fácil, ¿no? Entonces, sigamos ya. Ya hemos dado muchas vueltas a esto. Espero que... Yo sé que ustedes han entendido. Entonces, esta descripción de tal periódica, te lo dije, tiene 7 periodos o filas reconocidas por la UPAC. También tiene 18 columnas distribuidas en qué? En 8 grupos A y 8 grupos B, ¿no? Claro. Entonces, algo importante en la parte inferior hay 2 filas horizontales, ¿te acuerdas? Estos. ¿Y estos de dónde salen? Estos salen de dónde? Están superpuestas. Son del grupo 3B, ¿ya? Son llamadas las tierras raras. Tienen los lantáneos y actíneos. Esos son los del grupo, los del F. Siguiente. Entonces,
Ustedes ya cuando volvamos vamos a hacer la descripción de la tabla periódica y vamos a hacer unas pequeñas memotecnias para que se acuerden, ¿ya? Linaca arroba Casa de Francia, Beto Magnífico Casa Señor Vara, Valga Indotalio, se exige, SNBPB, NIPAS SB, OCTPO, fluorcloro, esa es la que memotecnia que más me gusta, es el de los 7A, por ejemplo. A ver, vamos a buscar quién fue su heroína. Ah, la héroe sin capa fue Ariana Caro, ¿no? Por ejemplo, hay una memotecnia que puedo decir. Ariana Caro fuma cloro, bromo, yodo y astato. ¿Ves? Fácil. Ahora sí te vas a acordar por siempre, si no. Ariana Caro fuma cloro, bromo, yodo y astato. ¿Qué son ellos? Ellos son los halógenos. Y de esa forma te puedes acordar. ¿Está bien? Por ejemplo, este es RN, ya por si acaso. Acá hay un error en la tabla periódica. A ver. Ya cuando ustedes vuelvan lo voy a corregir. A ver. Porque este es el radón. RN. Ahora mira, por ejemplo, H, helio, neón, argón, critón, xenón y radón. Entonces, mira, acá hay también otra memotecnia. A ver, por ejemplo, a ver, a ver, mira, Tilín conoce hermosa nena ardiente que quiere sexo y ron, por ejemplo. ¿Ves? Helio, neón, ardón, critón, xenón, radón. ¿Ves? Tú, bien, Tilín, por ejemplo, Tilín, ese Aymar, cuando no. Y entonces, escúchame, tú puedes hacer tus memotecnias para acordarte. Y eso yo sé que tú nunca te vas a olvidar. ¿Está bien? ¿Quiénes son estos? Los gases nobles. Esos son los gases nobles. ¿Estamos bien? A ver. Está bien, entonces. Perfecto. Me da risa. Hermosa nena ardiente quiere sexo y ron, entonces. Listo. Por ejemplo, ¿quién era su heroína? Ariana Caro. Fuma cloro, bromo, yodo y astato. Mira, tiene dos, ¿ah? El primero, el 1A, los metales alcalinos. ¿Qué son? Linaca, Robacasem, Francia, ¿ves? Pituca. Alcalinos térreos. Beto el Magnífico, Casa, acá falta, Casa, Señor Vara. Está repetido. Ah, no, está bien también, esto está bien. Terrios Obroyes. Valga Indio, Talio. ¿Qué dice? Es que yo siempre me he acordado así las cosas de química, de biología. Es fácil acordar así con memotecnias. Carbonoides, ya sé si es, se exige SNPB. Nitrogenoides, NIPAS, SB, B. Y anfígenos, calcógenos o CTPO, ¿no? ¿Ves? Fácil, sencillo. Entonces, ya cuando venga, por favor, esto lo repasan, por favor. Ya cuando vengamos, vamos a hacer estas familias y vamos a resolver algunas preguntitas, ¿ya? A falta de hablar de esto y luego hacemos las preguntitas y luego ya se pueden ir a descansar y a matarse de risa, ¿ya? Entonces, nos vemos después. Cuídense, cuídense. Entonces, ya, entonces, nos vemos después. Cuídense, cuídense. Esto lo voy a subir en un momento, ¿ya? En un momento va a estar ahí. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver, vamos a ver.